hoy... No es por eso. Hoy es un día fresco y hoy queremos dar gracias a Dios por muchas cosas. Voy a rogar que por favor podamos tomar asiento. También hoy es un buen día porque hoy ya por fin están con nosotros nuestros hermanos Angie y David. Ya no lo voy a decir hermano padrastro porque siempre me he confundido con su apellido, pero bueno, ya están aquí con nosotros. Los vamos a presentar más oficialmente un poco después, ¿no? Quisiera que oráramos y me siguieran orando, por favor. Si me dan su cabeza, por favor. Vamos a orar. Bendito sea, Señor Dios, nuestro Rey del Universo, porque te ha placido, Señor, el que podamos estar en esta mañana. Ahora, Señor, yo te suplico porque tu Espíritu nos guíe a la verdad, nos guíe al conocimiento de tu palabra, a tu revelación. Yo te suplico, Señor, que crees en nosotros, Señor, una mente de tal forma que podamos amarte más allá de nuestras fuerzas, Señor, y desearte como el tesoro más grande de nuestra vida, Señor. Te suplico que asimismo, Señor, tu Espíritu corrija todo lo que nosotros tenemos, Señor, como una creencia equivocada acerca de ti, y que corrija adicionalmente, Señor, todo lo que está mal delante de tus ojos, Señor. Yo te suplico, Señor, que tu Espíritu, en ese amor, Señor, hacia nosotros, nos redarguye de pecado, Señor, nos convenza de justicia, Señor, y finalmente podamos ver tu gloria, Señor. Te damos gracias por tu infinito amor, por lo que eres, Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hemos estado estudiando hasta el día de hoy, que va a ser el último domingo, la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses, como tal, la escribió el apóstol Pablo, recordarán, ¿sí? Y lo escribió una iglesia que estaba en Colosas, por eso se llaman Colosenses. Y la iglesia tiene un pequeño problema. La iglesia tiene un pequeño problema porque se habían introducido prácticamente 4 pensamientos dentro de la iglesia. Uno eran los gnósticos, propiamente. Los gnósticos de alguna forma creían que había un conocimiento superior, que había ciertas fuerzas más allá de lo que la Biblia decía, y evidentemente era adoptar ciertas creencias griegas del mundo greco-romano dentro de la iglesia. Pero también estaban los místicos, todos aquellos que creían en ángeles y en ese tipo de cosas, o en seres espirituales que ayudaban a las personas, se habían introducido dentro de la iglesia. Pero no solamente los gnósticos y los místicos, sino también los estoicos. Era una doctrina o una filosofía griega que decía que de alguna forma nosotros tenemos que buscar la virtud a través de las mortificaciones del alma o del cuerpo, o abstenernos de ciertas cosas. Y también se habían introducido dentro de la iglesia los judaizantes, todos aquellos que decían que bueno, no bastaba con ser creyente, con ser cristiano, con ser converso, sino que además de todo nos teníamos que convertir hacia prácticas judías, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, dentro de una iglesia, los 4 corrientes de pensamiento eran muy pesado, pues digo, a veces nosotros como creyentes, pues divergemos en ciertas cosas, no fundamentales, pero en este caso las divergencias eran de fondo propiamente, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo se da la tarea de tratar con la inspiración del Espíritu Santo, de escribir a esta iglesia para corregir ese tipo de cosas. Vamos al capítulo 3, por favor. Al capítulo 2. Versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esto, como lo habíamos visto, era una contestación directa hacia los gnósticos, porque los gnósticos decían que no era posible que Cristo, el Mesías, Dios mismo, se haya encarnado en una persona y haya muerto, sino que era una idea ideal, que era una especie de ser espiritual, pero no era físicamente un hombre, ¿no? Entonces esta contestación va directamente hacia ellos y dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principal y potestad. Es decir, ustedes no tienen que estar buscando otro conocimiento superior si no es la persona de Cristo. Nosotros como creyentes, porque es lo que Pablo hace, de alguna forma comienza a definir algo que se llama una filosofía cristiana, una real filosofía cristiana. Y nuestro concepto de verdad, lo que se conocería como una metafísica como tal dentro del mundo de la filosofía, es de que el verbo se hizo carne y ese verbo es la verdad. Nosotros creemos que la verdad está encarnada en la persona de nuestro Señor Jesucristo y Él es la verdad.
Adicionalmente, nosotros tenemos un conjunto de valores. ¿Por qué? Porque creemos que esa verdad se ha manifestado de diferentes formas, ¿no? Y de esas formas, entre otras, su palabra, nos llegan ciertas cosas que definen la persona de Dios. Y nosotros valoramos a la persona de Dios, y en esa valoración de la persona de Dios nosotros valoramos ciertas cosas, ¿no? Un ejemplo muy claro, cuando Dios dice no matarás, evidentemente nosotros valoramos a la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque es una creación de Dios. Y nosotros no tenemos esa potestad sobre la vida, por lo tanto nosotros no podríamos valorar, por ejemplo, un aborto voluntario. ¿Por qué? Porque nuestros valores van en función de lo que nosotros creemos. Entonces dice el apóstol Pablo, ya como un resumen muy claro, en Colosenses, de que nosotros, que toda filosofía correcta es aquella que nos lleva ¿a dónde? Al conocimiento pleno de Dios. De tal forma que si comienzan ustedes, hermano o amigo, a decirle, no, hay que buscar la verdad de este lado, o buscar la verdad en esta práctica, o buscar la verdad a través de un conocimiento elevado, no crean. ¿Por qué? Porque la verdad es Cristo. Dice Jesús de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y adicionalmente dice, nadie viene al Padre sino a través de ¿quién? De mí. Es único, es una unicidad. Dice adicionalmente, versículo 14, anulando al acta los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y de alguna forma aquí ya está hablando directamente contra los judaizantes, porque de alguna manera está diciendo él, la salvación no tiene que ver con buenas obras. La salvación que estipula aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de un perdón de pecados, y el perdón de pecados fue una obra perfecta hecha en la cruz, un sacrificio sustitutorio, de tal forma de que yo no puedo abonar más allá de eso. Por lo tanto, no me pueden, en este caso, yo no podría o no debería de estar haciendo este tipo de obras para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque de alguna forma están hechos como en la carne. Entonces, esto es básicamente el punto culminante de esta carta hasta que llegamos al capítulo 3. Dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está hablando creyentes y está diciendo, si ustedes han resucitado, es decir, si ustedes tienen una nueva vida, si ustedes han sido regenerados, su vida está escondida ¿con quién? Con Cristo. Y esto de que esté escondida quiere decir que ustedes están seguros, están firmes, están afirmados en una persona, y esa persona es la persona más poderosa del universo, para ser más claros, ¿no? Dice que adicionalmente un día de estos nosotros vamos a ser manifestados junto con la gloria de Dios. Dice que cuando vuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Y la gloria de nosotros es ver la gloria de Dios. Dice el versículo 5, por lo tanto, por lo que acabamos de ver allá arriba, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, aquí hay, en versículos 5, 10 y 12, hay 3 mandamientos que son urgentes. Como están escritos, da la idea de que se tiene que hacer y se tiene que hacer ya. Es imperioso. Lo primero es hacer morir lo terrenal en nosotros. Y habla un grupo de cosas en el versículo 5 y otro grupo de cosas en el versículo 8. Versículo 5 habla de cosas que son externamente visibles. Por ejemplo, la fornicación, pues es de alguna forma visible. La impureza, o sea, cómo vemos ese tipo de cosas. Las pasiones desordenadas son cosas que se exteriorizan. Pero dice el versículo 8, pero ahora también, va implícito también, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. He dicho cosas que son más bien internas, ¿no? De alguna forma, digo esto por lo siguiente: nosotros somos muy dados a juzgar a los creyentes, a los cristianos, por lo que vemos, por lo que no hacen o por lo que hacen. Es decir, decimos, bueno, si una persona va al cine, pues es menos espiritual. O finalmente, si te vistes de cierta o de cierta otra manera, eres más espiritual. Pero ¿qué de las cosas que son internas? Esas cosas que no se ven. ¿Qué tal de la envidia? ¿O qué tal del orgullo? Entonces somos más espirituales porque nos abstenemos de ciertas cosas, pero conservamos el orgullo en nuestra vida. Y dice, no,
tanto tienes que hacer morir unas cosas que son terrenales y son producto de tu carne, como también que todas aquellas cosas que son internas, que nadie ve, pero que Dios sí ve. ¿Se da cuenta? Y continúa diciendo, dice, versículo 10, hay otro mandamiento, revestidos de nuevo. Dice, revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, nosotros tenemos que vestirnos ¿de quién? De Cristo. Y adicionalmente esto va renovando nuestra vida, ¿hasta cuándo? Hasta el día del Señor, ¿sí? Hasta que Él venga. Versículo 12 dice, además vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera una queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dicho de otra forma, aquí se va hacia ¿qué? Hacia lo interno también, ¿no? Es decir, ustedes van a estar revestidos de Cristo, van a estar vestidos como escogidos de Dios, pero adicionalmente, ¿cómo se va a manifestar? Con amor, con paciencia, con benignidad. Dice, con que nosotros nos soportemos unos a otros. Con esas cosas se va a evidenciar que nosotros somos ¿qué? Revestidos de Cristo. No con cosas externas, con cosas ¿qué? Internas. Con esas cosas que están en donde se alojan aquí en el corazón. Dice adicionalmente, versículo 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sabe que en los primeros años del cristianismo, cuando la iglesia era principalmente de gente judía, años 30, 40, 50, lo que más impresionaba dentro de ese mundo neotestamentario, era el amor que se tenían las personas, era el amor que se tenían los creyentes. Y el amor era de tal forma de que inclusive vendían, porque ellos creían en el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. En eso tiene sentido. Ellos vendían todo lo que tenían y lo ponían en una bolsa común y se daba para las necesidades de cada uno. A ese extremo. A ese extremo. Entonces dice que el sello principal de los creyentes es ¿quién? El amor. Es el amor. No es cómo nos vestimos, no es de qué nos abstenemos, no es lo que vemos, es el amor. ¿Por qué? Porque de adentro al corazón es de donde finalmente van a fructificar las cosas. Dice el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La paz, es decir, esa tranquilidad, esa serenidad que Dios da en nuestros corazones, dice, eso es lo que debe gobernar sus vidas. Hermanos, era muy elocuente el testimonio de aquellas personas que eran muertas en el circo romano. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, y aún los que eran quemados, y aún los que han sido sacrificados por el nombre de Cristo, muchos de ellos terminan sus vidas cantando al Señor en total serenidad. ¿Total serenidad? ¿Por qué? Porque hay una esperanza. Hay una seguridad en las cosas que Dios hace en el futuro. Hay una total seguridad de que Dios en el futuro va a hacer cosas buenas. Eso es la esperanza. La esperanza está enfocada hacia el futuro. Y bajo esa esperanza nosotros podemos tener ¿qué? Paz, confianza, tranquilidad, de que aunque el piso se me esté moviendo en este momento y yo vea la tormenta de un lado y vea la tormenta del otro, yo sé que el Señor está anclado, yo estoy anclado en el Señor. Y que el futuro está seguro, ¿por qué? Porque Dios lo está controlando. Ahora, sin embargo, fíjense lo que dice el versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y por lo tanto, versículo 17, con una conclusión, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Ahora, esto es muy importante por lo siguiente. Dice que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque finalmente, si ustedes se recordarán, la iglesia tenía problemas de doctrina. Tenía problemas de doctrina porque había 4 corrientes, adicionalmente al cristianismo puro, metidas aquí. ¿Cómo es que nosotros hacemos frente a eso? La palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Cómo es que nosotros corregimos un error de doctrina? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es una doctrina? ¿Quién me puede decir qué es una doctrina? Es un conjunto coherente de alguna forma de enseñanzas. ¿Y proviene normalmente de qué? De un área de conocimiento o de una creencia también, ¿no? Los creyentes tenemos doctrinas, por supuesto. ¿El cristianismo tiene doctrinas? Sí, tiene varias doctrinas.
Hay muchas doctrinas, hay una doctrina que habla acerca de la iglesia, la eclesiología, hay otra que habla acerca del pecado, la martirología, acerca de la salvación, lo que se conoce como soteriología, son palabras así medio rebuscadas, eventos futuros. También hay una iglesia, hay una parte de la doctrina que se llama teología propia, que habla de los atributos de Dios. Bibliología, que habla acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cuál es la posición de la iglesia en ciertas doctrinas básicas? Y esto es muy importante. La posición de la iglesia en ciertas doctrinas básicas. Juan Calvino, reformador de siglos XV y XVI, siglos XVI más o menos, él decía algo muy importante. Dice, mientras la doctrina de la salvación sea congruente, pues podemos diferir en muchas otras cosas, ¿no? Digo esto porque él tenía una disputa con Lutero respecto, por ejemplo, a la comunión, ¿sí? Zwinglio también tenía una disputa con ellos respecto a eso, ¿no? Ahora, sin embargo, él decía, mientras la doctrina de la salvación sea común, bueno, de alguna forma vamos allanando el camino. ¿Qué es lo que nosotros creemos acerca de la persona de Dios? Lo que se conoce como teología propia, y vamos a partir de eso. ¿Qué es lo que la iglesia cree acerca de la persona de Dios? No nos vamos a meter si son atributos trascendentes, transitivos, intransitivos, absolutos, relativos, lo que sea. Lo que nosotros creemos de la persona de Dios es que primero, antes que otra cosa, Él es autoexistente. Él tiene vida en sí mismo, como le dice el Evangelio de Juan, ¿sí? Y como Él tiene vida en sí mismo, también le ha otorgado a nuestro Señor Jesucristo el tener vida en sí mismo, según Juan capítulo 5. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque Dios es la única persona, el único ser, Dios, que es ¿qué? Enteramente libre. ¿Y qué más? Soberano. Y es enteramente soberano, exactamente. Es decir, Él es independiente de su creación. Digo esto porque hay una posición que dice que a nosotros nos quedó porque Él se sentía muy solo. Pues no, no es eso. Dios es autoexistente. Él existe en sí mismo. Y adicionalmente, Dios es único. Hay una unicidad en la persona de Dios. La palabra hebrea que se usa en Deuteronomio capítulo 6 para decir que es único, dice, oye Israel, el Dios nuestro Señor, uno es. Bueno, esa palabra uno es, quiere decir unidad, no necesariamente quiere decir una persona, es unidad. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque Dios es uno, no es que yo soy Dios. Hay otras personas que enseñan, otros credos, que somos dioses individualmente. Y no somos dioses individualmente. Yo quisiera crear una piedra de aquí, pero no voy a poder, definitivamente. El único Dios verdadero es ¿quién? Dios en su persona. Adicionalmente, Él es infinito y de su infinitud se desprenden tres otros atributos. Él es omnipresente, Él es eterno y Él es perfecto. Él es infinito, ¿sí? Adicionalmente, Él es inmutable. Él no va a cambiar de opinión. Es decir, hoy nos va a salvar y mañana no nos va a dejar de salvar. ¿Se da cuenta? Él es inmutable. No cambia de posición ni de opinión. Adicionalmente, Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él es omnipotente. Sin embargo, aquí en omnipotencia estamos hablando de su poder. Hay tres cosas, de alguna forma, morales, que Él no puede hacer. ¿Qué no puede hacer? No puede mentir. Él no puede negarse a sí mismo. Y adicionalmente, ¿qué? Él no puede cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es inmutable. Adicionalmente, Dios es santo. La palabra santidad quiere decir singular, singularidad. Dios es santo. Dios es diferente a todo lo que usted pueda conocer. Hay un conjunto de Dios y Dios es la única persona que está en ese conjunto. ¿Se da cuenta? No hay más. Ahora, cuando Dios nos exige santidad, nos exige ¿qué? Que seamos singulares, que seamos diferentes, que seamos apartados, que seamos conforme a lo que Dios es. Ahora, adicionalmente, Él es justo. Él es justo porque siempre hace lo recto. Y hace siempre lo recto respecto a la propia definición de su persona. Porque no hay una ley que gobierne a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios es justo. Adicionalmente, Dios es amor. Y es amor en dos vertientes. Él se ama a sí mismo. Él se ama a sí mismo. Y por lo tanto, Dios busca que su gloria siempre sea revelada. Y adicionalmente, busca que siempre su voluntad sea cumplida. Y adicionalmente, Dios ama al hombre. ¿Y cómo es que Dios ama al hombre? Porque espera que el hombre cumpla ¿qué? Su voluntad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor antes de obedecer. ¿Cuál es la motivación para obedecer a Dios? El amor, no la gratitud. El amor. El amor. Ahora, adicionalmente, Dios es verdad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple con su definición de sí mismo. Dios no se contradice.
pero adicionalmente es congruente con su esencia y con su carácter. Es decir, eso es muy importante. Muchas personas dicen, Dios es amor, y porque Dios es amor no va a mandar a nadie al infierno. Bueno, Dios es amor, es cierto, eso se llama universalismo. Pero también Dios es ¿qué? Justo. Entonces Él no va de alguna forma a ejercer su amor en contradicción de su justicia. Y eso es muy interesante. Dios no va a hacer uso de su amor, o el atributo de su amor, en contradicción de su justicia. Adicionalmente vemos que Dios es soberano, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es paciente. Y esto es importante por lo siguiente. Bueno, en función de lo que Dios es, nosotros creemos ciertas cosas acerca de la Biblia, la palabra de Dios inspirada. Creemos, bueno, de hecho la Biblia es un libro que ha sido compilado por 1600 años, 1700 más o menos, y básicamente son como 43 autores diferentes de la Biblia, de diferentes culturas, preferentemente judíos, también hay griegos, y adicionalmente fue escrita en 3 idiomas, principalmente, hebreo, arameo y griego. Ahora, de alguna forma el Antiguo Testamento habla de la promesa del Mesías y la revelación primaria de Dios. ¿Quién es Dios? Dios entra en escena y habla de sí mismo y dice, yo soy el que soy, y empieza a hablar de los orígenes y empieza a hablar de su plan perfecto desde Génesis capítulo 3 hasta Malaquías, que es quizás bueno, sí, creo que es Malaquías. El punto es aquí habla de la promesa del Mesías. El Nuevo Testamento habla de la promesa cumplida del Mesías, y que la promesa se cumplió en la persona de ¿quién? De Dios nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ¿qué creemos de la palabra de Dios? Que es inspirada por Dios, que ha sido susurrada en la palabra de Dios. Hay varios conceptos ahí, como que, bueno, hay algunos que dicen que directamente el Espíritu Santo les dictó, hay otros que dicen que los conceptos los puso el Espíritu Santo. Sea como fuere, el punto es de que al ser inspirada por Dios es inerrante. ¿Qué quiere decir con eso? No tiene error. Yo he visto 2 o 3 errores ortográficos en la Biblia, pero evidentemente eso tiene que ver con una traducción, ¿sí? Con una escritura. Sin embargo, aquí el punto es, todo lo que dice acerca de la persona de Dios es congruente. Y todo el tema de la Biblia es congruente en sí mismo. Habla de un mismo tema de principio hasta el fin, con diferentes variantes. Y es el plan de Dios, el decreto de Dios sobre la humanidad, de una forma. Entonces, ¿qué es lo que creemos de la Biblia? Eso propiamente. Ahora, hay 2 escuelas de interpretación de la Biblia propiamente. Una es la alegórica, esa nació en Alejandría propiamente, en el puerto de Alejandría, ahí donde ahora es Egipto. Y otra es la literal, gramatical, histórica, que fue la escuela de Antioquía. Nosotros como iglesia, ¿qué creemos? Creemos que la Biblia debe ser interpretada literalmente. Nosotros creemos en la escuela de Antioquía. ¿Por qué? Primero, eso nos evita estar sujetos a la expectativa, al albedrío o suposición de quien la está interpretando. Si nosotros la empezamos a interpretar alegóricamente, a la Biblia le podemos encontrar 1000 significados. ¿Por qué nos vamos por la parte literal? Primero porque los judíos, las escuelas rabínicas así la interpretaron. 1. 2. Nuestro Señor Jesucristo así la interpretó. Cuando Él decía que era el cumplimiento de las promesas, literalmente estaba diciendo, yo soy el cumplimiento de las promesas. No estaba diciendo, bueno, yo supongo, yo creo, no. Él era el cumplimiento de las promesas. Y cuando Él habla a futuro, habla del cumplimiento de ciertas promesas. Esto no quiere decir, hermanos, que obviemos de que hay ciertos pasajes que son parábolas porque el Señor así lo dijo que fueran, o que son tipos, o que son este tipo de cosas, o que son difíciles de explicar en sí mismo. Usted imagínese en tiempos futuros al apóstol Juan, año 90, en una isla, Patmos, ahí encerrado en una casa, tratando de explicar un avión, un portaaviones, complicado bastante, ¿no? Entonces, ¿qué usa? Pues usa mucho lenguaje figurado. Sin embargo, lo que nosotros entendemos como literal, evidentemente, es la secuencia de eventos, la secuencia, la sucesión de ciertas cosas, el juicio de Dios y ciertas cosas que están sucediendo ahí. Por supuesto que lo creemos, ¿no? Ahora, esto es importante por lo siguiente. Así es como nosotros hacemos algo que se llama exegesis, es decir, la interpretación de la Biblia palabra por palabra, inclusive, ¿no? Ahora, aquí lo interesante de esto es, de esta interpretación de la Biblia, nosotros derivamos otras doctrinas, la doctrina de la salvación. Si nosotros comenzamos a interpretar la salvación alegóricamente, se pueden dar muchas cosas. Sin embargo, de una forma literal entendemos lo siguiente de la doctrina de la salvación.
Primero, según Romanos capítulo 3, que habla de la salvación, dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que adicionalmente que todos nos hemos desviado y nos hemos hecho inútiles delante del Señor. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque pudiera pensarse, y en muchas iglesias así lo predican, de que parte de la salvación tiene que ver con tu esfuerzo. Es decir, tú tienes que poner una parte tuya, portarte bien, cumplir algún dogma, algún rito, o te tienes que bautizar, o tienes que hacer cierto tipo de cosas, o tienes que dar limosna, o tienes que hacer misericordia, o tienes que hacer muchas cosas para que tú te puedas salvar. Aquí dice de entrada que todos somos pecadores y que adicionalmente estamos muertos en nuestros delitos y pecados, somos hijos de ira, somos amadores de la oscuridad, somos de corazón duro, según Ezequiel capítulo 36. No tenemos la capacidad de someternos a Dios, y si no tenemos la capacidad de someternos a Dios, implica necesariamente que no amamos a Dios. No somos amadores de Dios, naturalmente, y adicionalmente no lo agradamos, no aceptamos su consejo ni su espíritu, y adicionalmente no tenemos la capacidad de ir a Dios como Señor y Salvador. Naturalmente no. Naturalmente no. Bueno, entonces, ¿qué creemos acerca de esto? Muy importante. Dios el Hijo se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Hijo. Y murió y resucitó por nosotros. Vimos que el sacrificio que Él hizo en la cruz es sustitutorio. ¿Por qué? Porque dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y quién debería estar muerto en una cruz? Dios. Sin embargo, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la justicia de Dios no podía ser satisfecha. Muchas personas, cuando hay problemas, dicen: ¿dónde está el amor de Dios? El amor de Dios está en una cruz. Porque en la cruz Él compagina el amor hacia las personas con su justicia, porque Él no puede ir en contradicción de sí mismo, como lo hemos visto. Él hizo todo lo necesario para que nosotros pudiésemos ser salvos, para satisfacer la justicia de Dios, para que nosotros seamos propicios a la persona de Dios, para que podamos ser como reconciliados. Ahora, ¿qué pasa cuando un creyente es reconciliado con Dios? Existe algo que se llama la regeneración. Somos regenerados. Dice que Dios, el Espíritu, entra en nosotros, regenera nuestras almas y nos va produciendo algo que se llama fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas, ¿qué? No hay ley. Ahora, ¿quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son los que son salvos de la idea de Dios? Bueno, los que son salvos son aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Sin regeneración no puede haber salvación. Si Dios, el Espíritu Santo, no nos regenera, no puede haber salvación. Bueno, ¿cómo es que yo puedo ser salvo? Yo puedo decir a ustedes: ¿quién es salvo? Pues no tengo esa virtud. Pero bueno, Dios el Espíritu Santo sí nos ha dado el entendimiento de decir cómo es que el Señor nos ha salvado y cómo es que usted puede llegar a ser salvo. Y hay dos cosas: uno es arrepentirse y otro es creer. ¿Qué quiero decir con arrepentirse? El arrepentimiento como tal no es propiamente una suerte de remordimiento. Judas tuvo remordimiento, obviamente. Se sintió mal. Parte del arrepentimiento tiene que ver con eso, pero no es lo único. No es solamente atormentante y decir: soy una muy mala persona. No, es estar totalmente de acuerdo, es un cambio de mentalidad. Decir: Dios está de acuerdo, el que está mal soy yo. Y el camino donde voy va directamente ¿a dónde? Al infierno. Y en ese momento uno, cuando escucha el llamado de Dios y escucha que el Evangelio está entrando en nuestros corazones, lo estamos escuchando, y en ese momento nosotros decimos: bueno, finalmente yo me siento miserable, sé que estoy fuera de la voluntad de Dios, sé que no amo a Dios, pero sé que Cristo pagó por mí. Me arrepiento, caigo de rodillas, digo: Señor, sálvame, ven a mí,
transfórmame, perdóname, clamando. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es lo que hace? Dios el Espíritu nos toma, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De aquí se desprende algo muy importante. Bueno, un creyente puede seguir en un camino de pecado. Bueno, desgraciadamente, hermanos, los creyentes, los cristianos, los convertidos, los regenerados, tenemos que batallar con nuestra naturaleza pecaminosa cuánto tiempo, toda nuestra vida. Nosotros tenemos una suerte de coexistencia entre la naturaleza divina, Dios el Espíritu Santo, y nuestra carne. Toda la epístola de 1 de Juan fue escrita precisamente para eso. Es decir, nosotros tenemos una batalla, y dice Juan, que aquel que diga que no tiene pecado es mentiroso. ¿Por qué? Porque normalmente los creyentes asociamos el pecado con cuestiones morales. Y desgraciadamente lo moral también entra en estilos. ¿Qué es lo que la iglesia cree acerca, por ejemplo, de la música? Entonces decimos, no, que la batería, que no sé qué, que pequeño está en pecado. O esto que está en pecado. No, hermanos, el pecado es un problema espiritual, totalmente espiritual, que se ve manifestado en lo exterior, por supuesto que sí, pero la incapacidad de amar a Dios proviene de aquí. Y si Dios no lo arregla, si Dios no lo regenera, usted no lo va a poder hacer solo. No hay una suerte de ejercicios espirituales o de ese tipo de cosas o entrenamiento que yo le pueda dar para que usted sea un buen cristiano. No. Muchas personas van con expectativas equivocadas con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Unos piensan que, bueno, Cristo es el dador de la riqueza, entonces te voy a dar prosperidad. O otros piensan que Cristo es el que te va a llevar al cielo, que no es una idea equivocada, pero muchas veces nosotros nos convertimos en una suerte de agentes de bienes raíces celestiales. ¿Es cierto? Conviértete, haz esta oración, ¿para qué? Para que tengas una parcela ahí en el cielo, con calles de oro incluidas y pavimentación del cielo. Así. Pero no. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de ser creyente? El sentido de ser creyente es, como dice aquí en Colosenses capítulo 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. ¿Por qué? Porque el más grande tesoro que usted tiene es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es la persona de Dios. Es su posesión más valiosa. Y usted como creyente tiene que ir hacia ese sentido. Es decir, lo más grande que yo poseo, el tesoro más grande que yo tengo es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me debo totalmente a Él. Totalmente a Él. Con Cristo estoy crucificado, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Totalmente. Ahora, ¿qué es lo que desea Dios de usted? Todo. No desea su tiempo, no desea ese pecadillo, no, o esa jovencilla o ese jovencillo que me gusta, no, quiere todo, absolutamente toda su vida, todo. Es Dios, ¿no? Él puede retener todo, por supuesto que puede decir todo de usted, porque Él quiere una adoración total de su persona, una devoción total. El más grande tesoro es Él. Él no compite con nadie, Él es Dios. Pero si usted no se arrepiente y usted no cree, no puede llegar delante de Dios. No puede. Dice que la salvación adicionalmente es un acto de la gracia de Dios. La gracia como Dios, de Dios como tal, entre otras cosas, es un estado legal. Usted fue perdonado por la gracia de Dios. Es algo muy similar a lo que es la amnistía. Los que nos rebelamos delante de Dios somos nosotros. ¿Y quién fue el que pagó la deuda? Nuestro Señor Jesucristo. Usted merecía ser salvo. ¿Quién es digno de ser salvado aquí? Absolutamente nadie. ¿Quién es digno? Nadie. No hay bueno, no hay ni uno, no hay quien haga bueno, no hay quien entienda.
¿Qué es lo que sucede? Cristo llega a nuestras vidas, nos transforma y nos hace nuevas personas, nuevas criaturas, agradables delante del Señor. Él. ¿Qué es lo que ve Dios en nosotros? ¿Nuestra justicia? No, la justicia de Cristo en nosotros. Estamos revestidos de Él. Por eso la salvación no puede ser por obras. Y adicionalmente por eso usted no puede perder la salvación, porque nunca se la ganó. No es algo que usted se haya ganado. Es una obra perfecta de Dios. Es una obra voluntaria de Dios. Es una obra libre de Dios. Es una obra soberana de Dios. Dios soberanamente decidió que Dios el Hijo muriera aquí en la cruz. Él decidió el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién mató en la cruz a nuestro Señor Jesucristo? Dios. Dios el Padre. Dios el Padre entregó a su Hijo para que usted pueda tener salvación. Dios el Padre. ¿Quién lo podrá separar del amor de Dios? Nadie. Aquí el punto es, porque luego hay una controversia. Bueno, ahora somos creyentes. ¿Vamos a continuar pecando? Bueno, ¿qué pasa con aquellos creyentes que perseveran en el pecado? ¿Hay una posibilidad real? Si tú nunca, fíjense lo que voy a decir, si usted nunca ha producido el fruto del Espíritu se ha visto en su vida en mayor o menor medida, es muy probable que usted no sea creyente. Ciertamente la vida cristiana tiene sus altibajos. Hay veces que estamos bien, hay veces que estamos mal. Es esta tribulación que hay en la carne y el espíritu, de lo que yo quiero hacer y lo que no puedo hacer, ¿no? Pero si finalmente usted básicamente tiene 10 años de creyente o asistiendo a una iglesia y sigue siendo el mismo, pues ¿qué quiere que le diga? Examina su vida, examinemos nuestra vida. No demos por sentado las cosas en ese caso. Examinemos nuestra vida. Si finalmente usted ha recibido a Cristo y evidentemente usted ha ido cambiando según lo que el Señor le ha permitido saber y ha crecido en el conocimiento de Dios y su amor para con Dios es más grande día a día y cada vez que usted percibe más a Dios su fe va aumentando y su paciencia en las obras va primero quizás no fueron tan buenas, pero el Señor las ha ido aumentando a través de las pruebas y del sufrimiento y usted cada vez más va reflejando el amor de Dios y el amor de Cristo en sus vidas. Bueno, usted es un creyente. Y si usted es un creyente, va a haber un proceso de madurez. ¿Y el proceso de madurez cómo es normalmente? Pues a través de la tribulación. Disculpa que le diga esto y de que no le dé una falsa esperanza. Pero la paciencia se ejercita a través de las pruebas. No hay más. Y muchas veces, las más, la iglesia se purifica y crece a través de la tribulación. Si usted es creyente, muchas veces usted va a ser invitado ¿a qué? A sufrir. ¿Por qué? Por causa del nombre de Dios. Pero no lo tenga como algo que pesar. Dios dice que a nosotros nos es concedido no solamente que vivamos por Cristo, sino que también padezcamos por Él. Es una concesión. Dios lo concede y nosotros lo tenemos que tener como un sumo privilegio. Si Dios, el Señor, nuestro Señor, ha sido crucificado y ha sido violentado de esa manera, ¿qué podemos esperar de nosotros? Si nosotros nos identificamos con Él, por supuesto que es muy probable que suframos por Él. En mayor o menor medida, puede ser que usted sufra el desprecio de su familia. Y aquí es muy importante, porque dice que si alguno ama más a padre o a madre o lo que sea, cualquier otra cosa que a mí, no puede ser mi discípulo. Y muchas veces, hermanos, el sentido de la carnalidad dentro del cristianismo tiene que ver con eso. Con la renuncia. Usted identifíquese con esto. Usted es creyente. Usted ha sido regenerado por Dios el Espíritu Santo. ¿Qué se espera de usted? ¿Qué es lo que Dios espera de usted? ¿Qué es lo que Dios exige de usted? Que renuncie. Renuncie a todo. Absolutamente a todo. Y que nos abandonemos en las manos de ¿quién? Del Señor. ¿Cuál es el objetivo de nosotros haber sido convertidos? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es su propósito de vida. Su misión de vida es esa: anunciar las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito de tu vida?
en donde estás, haciendo lo que estás, en la casa, en la escuela, en tu trabajo, con tus vecinos, con tus amigos, con tus empleadores, con lo que sea, tu propósito de vida, tu único propósito de vida es anunciar las virtudes de aquel que te llamó de tus tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Predicando con el ejemplo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Consecuentemente, siendo verdaderos, siendo congruentes con la definición que Dios nos ha dado de nosotros mismos. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Cuando la esperanza del creyente es el reino de Dios, obviamente, ¿no? ¿Y qué creemos del reino de Dios nosotros? Creemos del reino de Dios, en principio, que es un reino de 1000 años, porque la Biblia se lo dice. Y creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo vino como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y la segunda venida de nuestro Señor viene como ¿qué? Como el león de la tribu de Judá. Viene a reinar, a juzgar desde Jerusalén. Es lo que creemos, ¿no? Y propiamente nuestro Señor Jesucristo decía esto: no puede haber algo que ustedes puedan renunciar en la tierra que no va a ser bendecido 1000 veces en el reino de Dios. ¿Qué puede renunciar usted? A una carrera, a un novio, a una idea mala vida, a un vicio, aún a la vida misma. Pero usted va a ver la gloria de Dios ¿en dónde? En el reino de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Esa es su esperanza. Y muchos, la mayor parte de los mártires murieron con esa esperanza, viéndolo, como acariciándolo, como si lo estuvieran viendo de cerca. Dice que muchos de ellos no vieron precisamente lo que Dios les estaba prometiendo en este momento, sino que ellos tenían puesta la vista en el reino de Dios propiamente. ¿Usted dónde tiene puesta la vista? ¿Cuáles son sus afectos inmediatos? ¿Cuáles? Su trabajo, una profesión, el éxito aquí, un novio, una novia. ¿Cuáles son tus afectos? Tus afectos es donde está tu corazón. Y tus afectos deben de estar en donde, si eres creyente. En el reino de Dios. En el reino de Dios. Esa es tu posición más grande. Y si esa es tu posición más grande, renunciar a todo lo demás, no debería tener problema. Después del reino de Dios dice que va a haber una rebelión. Y muchas personas dicen, bueno, ¿cómo es posible que la gente se rebele estando Dios ahí presente? Pues Satanás como tal era un ángel, era un arcángel que estaba rodeado a la persona de Dios, un serafín, será ardiente. Veía la gloria de Dios día a día y se rebeló. Y con él la tercera parte de los ángeles. Adán caminaba con Dios en el huerto de Edén y de todo se rebeló. Va a venir nuestro Señor, va a estar 1000 años reinando aquí y se van a rebelar. Y dice que el Señor va a hacer descender fuego del cielo y ahí se va a acabar. ¿Y después qué viene? Ya al fin, un juicio. Un juicio en donde todos los que participen en ese juicio son no creyentes. No creyentes. Y todos van a ser juzgados. Y es interesante que dice que van a estar de pie delante del Señor. ¿Por qué? Porque ya no va a haber oportunidad de humillarse delante de Él. Y después de eso, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vamos a estar en la presencia del Señor, ¿cuánto tiempo? Ahora, es interesante ver esto porque nuestro Señor Jesucristo decía que nuestro gozo es cumplido cuando vemos su gloria. Dice que ellos vean la gloria con la que tú me tenías antes de la fundación del mundo y su gozo sea cumplido. Dicho de otra forma, cuando nosotros estamos en el reino de Dios, viendo directamente la gloria de Dios, sin esa naturaleza pecaminosa que tenemos aquí, ¿cómo vamos a hacer? No felices, no alegres, Gozosos. muy gozosos. Muy gozosos. ¿Cuál es la diferencia pues entre el cielo y el infierno? Cuando en el cielo está la gloria de Dios, está la presencia de Dios. Pero ahí, los que están ahí tendremos la capacidad de gozarnos con la presencia de Dios y sentirnos muy gozosos por ello. En el infierno, fíjense que en el infierno también está la gloria de Dios, pero ahí hay juicio. Y los que están ahí no pueden sino mortificarse por la presencia de Dios ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde quiere estar usted? Seguramente muchos de ustedes me van a decir, no, pues quemarme en el infierno, pues nunca.
El cielo es cielo porque está la presencia de Dios ahí, porque Dios está ahí. Pero usted no puede y no va a poder gozarse de la presencia de Dios si usted no le ama, si usted no ha sido regenerado, si usted no ha sido convertido, si usted no se ha arrepentido, si usted no ha ido delante de la presencia de Dios. Esto es así. Dios no lo va a perdonar, no lo va a exceptuar de todo esto solamente porque Dios lo ama, sino que también Dios es justo. Y la justicia de Dios exigía un sacrificio, y el sacrificio fue hecho en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted qué va a hacer con ello? ¿Va a pretender que no pasa nada? ¿Va a pretender que, bueno, aquí todos me conocen de muchos años? ¿O quizás viene usted por primera vez? La justicia de Dios está ahí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dicho de otra forma, más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Qué va a hacer usted en este momento? ¿Reconciliarse con su Dios? ¿Ir delante de la presencia de Dios y suplicar su perdón? ¿Suplicar su misericordia? ¿Pedir que el Señor le cambie? ¿O va a continuar su vida así? Yo estudié matemáticas en la universidad. Ya soy matemático de origen. Y hay algo que se llama teoría de juegos. La teoría de juegos es, de alguna forma, más o menos una disciplina que comenzó en los años 50, en 1940 y tantos, 50. Y de alguna forma lo que trataba de hacer es cómo es que nosotros tomamos un proceso de decisión. Entonces hay una retribución y hay un riesgo. Si el riesgo es muy grande y la retribución muy poca, pues evidentemente no tienes por qué aventurarte eso. Si el riesgo es muy bajo y la retribución es muy alta, tendrías que arriesgarte a hacer eso. El caso de un volado. El caso de la salvación es algo similar, y déjenme decirle por qué. ¿Cuál es el riesgo que usted enfrentaría de hacer caso omiso a mis palabras y decir: este señor está loco? Total, yo voy a vivir mi vida. El riesgo es que usted va a ir al infierno directamente. El infierno ya lo tenemos comprado todos, de antemano. ¿Cuál es el riesgo de no someterse a la voluntad de Dios? Esa. De este lado, el riesgo de ser creyente es muy alto. Sí, por supuesto que es. Puede implicar muchas cosas. Nunca que tu vida va a quedar igual. Siempre que tu vida va a cambiar. Y va a cambiar de tal forma que quizá tú seas totalmente aborrecible a las personas que tú conoces. Y digan: este me lo cambiaron. Se hizo sectario. Se hizo un fanático. Igual a mí me lo han dicho. Pero ¿cuál es la retribución de todo esto? Ver la gloria de Dios, estar en su presencia. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que usted va a decidir? ¿Qué es lo que Dios le está llamando a decidir? Vamos a ver. Señor, te doy tantas gracias por este día. Yo te suplico que tú individualmente, Señor, que tu Espíritu nos redarguya, que tu Espíritu nos lleve, Señor, al arrepentimiento, Señor, nos lleve a la conversión hacia tu persona, Señor. Yo te suplico que examinen su corazón cada una de las personas que están aquí, y que finalmente, si ellos no son creyentes, Señor, tú les hables a su corazón y los llames, Señor, a la salvación. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque finalmente podemos confiar en que tú eres inmutable, que eres poderoso, que eres libre, Señor, que finalmente, Señor, tu amor ha sido derramado en la cruz y tu justicia ha sido satisfecha en ella, Señor. Te doy gracias por lo que eres, Señor, porque tú has prometido, Señor, y no darás un paso atrás en ello, Señor. Ahora, Señor, yo te suplico por los que están aquí, Señor, por aquellos que han sido fluctuantes en su fe, Señor, que hemos sido fluctuando en nuestra fe, Señor. Te suplico que afirme nuestros pies, que el Espíritu nos llame, Señor, a una verdadera vida de santidad, Señor, hacia tu persona. Yo te suplico también por aquellas personas que vienen por primera vez, Señor, que ellos, escuchando tu evangelio, puedan arrodillarse delante de tu presencia, Señor, invocar tu nombre.
Te doy gracias por tu amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.